Muchas gracias, presidente. Luego yo también quiero saludar a las asociaciones, agrupaciones, entidades responsables de la consejería. Me gusta que estén aquí porque así pueden comprobar que no somos tan perversos y además que no tenemos una visión pendenciera de la política. Lo que nos ha traído aquí es saber que los valores fundamentales de un gobierno suele ser el modo en que considera y trata a los niños y a las niñas, a los adolescentes. El tema de si deben llamarse o no menores es muy importante y muy interesante y probablemente hoy no nos dará tiempo a hablar de eso, pero convendrá que hablemos en algún momento. Pero sobre todo son los más vulnerables. También una sociedad es cómo trata a los niños y a los mayores. Esto tiene que ser una prioridad en la agenda política. Para aplicar políticas a favor de la infancia y la adolescencia, el marco de referencia, se ha dicho, es de la Convención sobre los Derechos de las Naciones Unidas del Niño en 1989, y allí se dice que todo se tiene que centrar, no solo dice en el interés superior del niño y la niña, sino dice en la no discriminación, la supervivencia, el desarrollo y la participación infantil. La Comunidad de Madrid, hay una ley del 95 de garantía de derechos que tenemos que actualizar para recoger importantes cambios que se están produciendo en este ámbito y además para recoger más de 20 observaciones generales dictadas por el Comité de Derechos del Niño, y hay además tantos instrumentos, tantos documentos posteriores a esta normativa que deberíamos revisarla. La infancia es una etapa decisiva. Las experiencias que se viven estos años son fundamentales para el aprendizaje y el desarrollo social, y es imprescindible que se garanticen las condiciones básicas de alimentación, de salud de los menores, el apoyo a las familias para que atiendan las necesidades y la educación de sus hijos y la incorporación progresiva en centros educativos que contribuyan a su maduración y a su aprendizaje. Y lo es no solo por justicia social, sino también porque los programas que promueven las posibilidades de los menores son la mejor inversión para lograr el progreso en todos los sentidos. Por desgracia, aún queda mucho por recorrer. La pobreza y sobre todo la pobreza extrema tienen un efecto devastador en la infancia, con secuelas en la salud de los niños y niñas, en su desarrollo y en su aprendizaje. En la Comunidad de Madrid, los menores de 18 años son el grupo que tiene mayor incidencia de riesgo de pobreza y exclusión, con una tasa en 2016 del 33,9%, muy superior a la media, que la media regional es de 21,7%. Lo que conocemos como pobreza infantil afecta a nuestra comunidad, y recuerdo que es una comunidad rica, a más de 411.000 menores, y lo alarmante es que está aumentando. En 2015 la tasa AROPE entre los menores se situó en el 28%, 317.077 personas. Una pobreza que sufren en gran medida los niños y niñas que forman parte de familias monomarentales. En el periodo 2008-2015 la pobreza severa ha aumentado en 5,2 puntos. En hogares con 3 o más menores dependientes, entonces ya el asunto es devastador. La tasa de carencia material severa es del 22,4%. Hay 210.000 niños que viven en hogares con bajos ingresos. La infancia, además, es la principal víctima de los desahucios, de la baja tasa de cobertura por desempleo, de los empleos precarios, de los recortes en sanidad, educación y servicios sociales. Si este debate no es necesario, me gustaría que luego el señor consejero nos ponga ejemplos de debates necesarios. A mayor desempleo y a mayor desprotección, a mayor número de trabajadores pobres, mayor aumento de la pobreza infantil. El desempleo de larga duración en Madrid es mayor entre los sustentadores principales de hogares con menores de edad, 5,7%, frente al 2,6% en hogares sin menores en su seno. La incidencia de la pobreza durante la primera etapa del ciclo vital tiene consecuencias de gran calado. Repercute de manera significativa en el estado de salud, en el nivel educativo que alcanza y además genera menos perspectivas de futuro. De seguir así, que no seguiremos así, el 80% de los niños pobres serán adultos pobres. El cuidado, la protección y la educación de la infancia es una responsabilidad de toda la sociedad y no solo de los padres o tutores. Es una obligación de los poderes públicos articular las políticas y los recursos necesarios en todos los ámbitos y sentidos. Deben ser recursos sociales que den dignidad y se ofrezcan con dignidad. En la Comunidad de Madrid, históricamente, la inversión en infancia ha experimentado un retroceso importante. No quiero dar muchos datos, lo saben todos, UNICEF nos ha ayudado a pensarlos. Se redujo su inversión entre 2007 y 2013. Ahora emplearé las palabras del señor consejero.
que no son a mi juicio las mejores, pero son literales. Ahora no paramos de invertir. Bueno, bien, ahora que no paramos de invertir, yo le quiero decir que aunque se ha desarrollado, igual hay que pararse a pensar en que lo invertimos, este es otro asunto, pero ahora que se ha desarrollado alguna legislación y ciertas políticas de incidencia directa o indirecta en la infancia, como la estrategia de apoyo a la familia de la Comunidad de Madrid y el plan de infancia y adolescencia, tantas veces citado, el diseño de algunas de las ayudas recogidas hace cuestionable que lleguen precisamente a la infancia más vulnerable. Hemos leído muy despacio ese plan y le puedo decir, solo una calificación, es descorazonador. Ya diremos por qué, pero yo empiezo por reconocer el esfuerzo, diría la paciencia, de los que han elaborado ese documento y la profesionalidad. El problema debe estar en algún otro sitio. La vivienda constituye un elemento fundamental para la integración social de las familias, especialmente en las que viven menores de 18 años. Es urgente que el Gobierno de la Comunidad desarrolle una política activa de vivienda social y pública que garantice un alquiler social a las familias con menores de edad que presentan carencia de medios y posibilidades y con dificultades para acceder a este recurso, o con menores que han perdido su vivienda habitual por una situación de impago y, por supuesto, hacer efectiva la reducción de la pobreza energética. La renta mínima de inserción no cumple con lo establecido en la Ley 15/2001 por dos motivos. No asegura a toda la población los recursos básicos para la supervivencia digna, dejando sin dicho medio a muchos madrileños en situación de pobreza severa, más de medio millón, y fuera a la mayoría de 1,4 millones de madrileños en riesgo de pobreza o exclusión social, y además no hace efectivo el derecho a recibir apoyos personalizados para la inserción laboral y social. Es necesaria una inversión, no solo económica, en la infancia y las familias que permita la continuidad de las políticas y la planificación a largo plazo. Evitar que se transmitan las desventajas que pasan de generación a generación. Y esto es fundamental para nuestra región, salvo que lo veamos con naturalidad, que hay gente para todo. La recomendación de la Comisión Europea de febrero de 2013, cuando habla de invertir en la infancia, que algunos oyen la palabra invertir y no sé qué lectura hacen de esto, señalaban tres pilares, que era el acceso de la familia, de los niños y niñas, a recursos adecuados, empleo, ayudas económicas, vivienda, el acceso a unos servicios de calidad que garanticen igualdad en educación, salud, vivienda, entornos y protección, el acceso a la participación, la cultura, ocio, etcétera. Ello requiere una norma que diseñe un marco general de protección de la infancia y de la adolescencia, y resulta fundamental neutralizar las desigualdades en edad temprana. El desigual acceso a los recursos materiales o familiares, o las peores condiciones de vida y del entorno, la falta de acceso a una escolarización temprana impide la detección precoz de problemas de desarrollo. Así que vivir en un barrio con privación social o en un hogar con bajos ingresos o renta, o el bajo nivel educativo de los padres o su pertenencia a una clase social ocupacional, etcétera, las dificultades laborales, el desempleo, la falta de propiedad, la privación material en el hogar, estos son aspectos decisivos en la salud y el desarrollo de los niños. Así que cuando hablamos de desigualdades sociales es porque sabemos que son en gran medida transmisibles de una generación a otra. Las perspectivas vitales vienen determinadas por la interacción, no solo del código genético, ahora se habla de otra cosa, del código postal, que resume la posición socioeconómica de la persona. Se reconoce que los 1000 primeros días de vida, desde el embarazo a los 2 años, es el periodo más crítico para el desarrollo neuronal, físico, clave en el desarrollo cognitivo, para todas las habilidades. La pobreza es la gran exclusión y la gran soledad. Y el mejor modo de abordar el problema de la pobreza infantil es muy sencillo, igualando las oportunidades de todos, de todas. Esto es luchar contra la pobreza. La Comunidad de Madrid tiene una excesiva categorización de los requisitos del alumnado. A nuestro juicio hay rigidez incompatible con un concepto social de la educación, categorización sostenida por los baremos para la escolarización y la implantación selectiva del bilingüismo. Tiene efectos nocivos en el aprendizaje que procede de entornos desfavorecidos y supone un freno a nuestra economía. Se precisa una escuela inclusiva que no categorice ni excluya, en la que todos, todas tengan las mismas oportunidades para educarse. No podemos concentrarnos en una visión solo punitiva del acoso. Hemos de apostar por la labor preventiva, el trabajo de la educación en valores, esas
La educación para la ciudadanía, y perdón por la alusión, la creación de climas adecuados, la convivencia en los centros, las relaciones fuera y dentro del centro mismo. Esta labor que hacen tantos trabajadores sociales, ambulatorios, médicos de familia, medidas psicoeducativas contra las nuevas formas de acoso, para corregir conductas, para desarrollar políticas a medio y largo plazo basadas en la prevención, la sensibilización social, etcétera, 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 la colaboración. Yo comprendo que debe ser durísimo ser consejero, desde luego, de estos asuntos, si uno se toma todo esto a fondo, así que lo siento, no todo será disfrutar en la vida, pero sí le puedo decir que si esto se lo toma realmente en serio, tiene que poner como un objetivo prioritario el lograr climas de convivencia que hagan la vida posible en un espacio de igualdad de oportunidades y de paz si quiere educar para ser ciudadanos y ciudadanas. A su vez, la creación de espacios autónomos de reflexión para el desarrollo de una palabra que ha sido citada, pero no suficientemente por el señor consejero, que es la participación de la infancia. Los niños, las niñas son ciudadanos y ciudadanas, lo son, y tienen que acceder a sus plenos derechos y responsabilidades tras haber experimentado antes formas de participación. No basta con que sean escuchados, que deben serlo. Hay que habilitar vías para que niños y niñas, adolescentes, en la medida de estas posibilidades, participen. Miren, ¿saben cómo se aprende a nadar? Nadando. ¿Y saben cómo se aprende a participar? Pues se aprende participando. Todo ello no excluye la tutela. Se precisa no solo la intervención en cuestiones relativas al aprendizaje, también en la gestión. Tienen que colaborar, participar en la propuesta de actividades, en la intervención en órganos de representación, en las comisiones de resoluciones de conflictos, en la mediación, en la propia gestión de los centros, si nos deja la LOMCE. Este es un camino complejo, pero es necesario. Hoy ya infante, etimológicamente, literalmente, no quiere decir un no hablante, es un agente protagonista. La creatividad, la exploración, la intuición, el pensamiento crítico y divergente, todas estas cuestiones son necesarias para la construcción individual, para exigir espacios autónomos de reflexión y de participación. Ya sabemos que no solo se educa en horario escolar y que la transmisión y difusión de la información y de los derechos y la protección de valores incluye toda una serie de asuntos, pero ahí están las víctimas de violencia de género. La importancia en relación con la información o la emisión de publicidad de contenidos de entretenimiento, ocio, cultura o deporte. Hay una ley de comunicación audiovisual, una ley de Radiotelevisión Madrid, que también contemplan explícitamente requerimientos al respecto. Y es imprescindible el estricto cumplimiento del Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia por los medios de comunicación audiovisuales. No faltan acuerdos en esta comunidad. Lo que es preciso es cumplirlos. Y, desde luego, los medios de comunicación, los públicos en particular, tienen que asumir el compromiso de impulsar acciones destinadas al fomento de programas de alfabetización mediática y digital, especialmente para los menores. Hay que difundir contenidos dirigidos a jóvenes con tecnologías de la información y de la comunicación, como consta en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Elaborar materiales informativos para madres y padres, detectar la violencia de género, las que pueden ser víctimas o agresores, sus hijas o hijos adolescentes. Del mismo modo, exigir que el proyecto educativo de los centros incluya requerimientos, contenidos específicos de prevención de la violencia del género y que el Consejo Escolar realice un seguimiento. En Madrid hay más de 22.000 menores con discapacidad reconocido con un grado superior al 33%, es decir, casi el 7% del total. Lo que se origina respecto a la discapacidad es un verdadero agravio comparativo. La gratuidad está ofrecida solo en la red de centros, pero en general está sustentada y financiada por copagos encubiertos soportados por las propias familias. En la discapacidad visual, todo lo que tiene que ver con ayudas técnicas o adaptaciones, o la discapacidad auditiva, otro tanto. El principal vector del gasto adicional, y además de los servicios de interpretación del lenguaje de signos. Es preciso resolver las listas de espera de atención temprana, con escasez de recursos. A veces falta coordinación entre las administraciones. Hay que acabar con esas listas de espera que hay en detección e intervención que afectan directamente al óptimo desarrollo de niños y niñas. Más de 400 familias están aún en listas de espera. Desde el tejido asociativo,
Y apoyado por iniciativas presentadas por nuestro grupo, otros han hecho otras, nosotros proponemos crear una oficina de atención integral a los menores con discapacidad y sus familias. Sigue siendo dramática la situación de niñas y niños con parálisis cerebral. Las necesidades no están bien atendidas. O aquellos que tienen trastornos del espectro autista. Lo hemos oído aquí una y otra vez. Aquí se aprobó una PNL por todos los grupos, a excepción del Partido Popular, el Grupo Popular, para el diseño y desarrollo del plan integral de atención a estas personas, desde el nacimiento a la edad adulta, ampliar los servicios sanitarios en más hospitales de Madrid y, desde luego, regular y financiar las diferentes opciones de educación para evitar que estos niños sean obligados como única opción a la educación en colegios especiales. Tenemos que escuchar a esos municipios, más de 20, que exigen una iniciativa legislativa para los ayuntamientos. Pero donde queda aún más en evidencia la consideración que les merecen los menores es en la situación de los menores tutelados en la Comunidad de Madrid, cuya vida se desarrolla muchas veces en contextos muy próximos a trato indebido, bajo formas más o menos explícitas de alguna violencia, con cierto desamparo institucional por parte del Gobierno regional. Baste citar la masificación, la deshumanización de los grandes centros residenciales, como la Residencia Infantil Acacias o la Residencia Infantil Clara Eugenia, con unas ratios de trabajador residente que imposibilita cualquier atención especializada que estos menores exigen. Sí, tiene usted razón, señor consejero. La excelente labor de los profesionales. Pues a pesar de eso, tenemos este problema. Esta misma sobresaturación se da en las residencias de primera acogida de Hortaleza o Isabel Clara Eugenia, que no deben superar las 35 plazas y que en algunos casos sobrepasan los 55 residentes. Niños de todo tipo de tipologías, de toda clase de tipologías, más de 6 meses en el centro. Lo recomendable son estancias no superiores a 2 meses para ser derivados a recursos específicos. Sobresaturación debida al recorte de más de 300 plazas. Y ahí están las medidas de contención y maltrato institucional denunciadas por el Defensor del Pueblo. Aún no ha recibido respuesta por parte del Gobierno, ni se le ha requerido información. Emitió informe el 11 de noviembre del 2017 y están obligados a contestar en el plazo de 1 mes. En dicho informe se señala que son vulnerados los derechos de los menores residentes en cuanto al secreto de las comunicaciones, la sobresaturación del centro o el abandono un tanto a su suerte durante el día, la escasez, lo dice él, de medidas en cuanto a la prevención y atención del consumo de sustancias y la desconsideración de hasta 18 recomendaciones que, por lo que sabemos, la Consejería no ha contestado meses después. Otra situación alarmante es el aumento de delitos de abusos sexuales a menores en la Comunidad de Madrid. Según datos de la memoria de la Fiscalía, han aumentado un 46,8% en la comunidad. Las listas de espera para la atención en el Centro Especializado de Intervención en el Abuso Sexual Infantil de la comunidad son un promedio de 6 meses a 1 año, para situaciones que a veces no pueden esperar ni un solo día. No hay políticas de prevención para detección temprana de estos abusos. Se nos dirá, estén ustedes tranquilos, no se ponga usted nervioso, que ya hay un plan de la infancia y de la adolescencia del Gobierno, pero nosotros no nos hemos detenido a hablar de él y si quieren luego podemos hablar despacito. Le puedo decir que no se proponen objetivos definidos ni un diagnóstico. La señora presidenta dice que lo que se busca en la comunidad es que sea declarada por UNICEF región amiga de la infancia. Está muy bien, estamos de acuerdo, pero ¿este es el objetivo del plan? El documento ofrece datos, no hay ni análisis ni reflexión. Bueno, nos reservamos para más adelante. Efectivamente, se necesita una herramienta eficaz e imparcial de evaluación de las políticas de protección de los menores y promoción de sus derechos, que permita la rendición de cuentas ante los representantes de los ciudadanos, que evite disfuncionalidades en los recursos, que aporte los datos e indicadores, que no sabemos bien lo que pasa, para realizar un diagnóstico de la situación de la infancia en nuestra comunidad, que favorezca las propuestas de mejora de la respuesta institucional. Nosotros creemos que la figura para hacer eso es la institución del Defensor del Menor. Podemos hablar del nombre de la Comunidad de Madrid, que ha sido al respecto positiva. Se suprimió en 2012 por una razón de peso, que era de restricción presupuestaria. Pero ahora que todo va tan bien, ¿no sería el momento de pensar si podemos hacer algo? Esta interlocución es indispensable
para conocer, analizar y definir acciones con independencia. Queda ahora, por tanto, ser capaces de concretar estas propuestas en acciones consensuadas. Yo llamo al consenso para que hagamos propuestas concretas para abordar esta delicada situación de la infancia y la adolescencia en Madrid. Desde luego, estamos absolutamente dispuestos a ello y, de lo contrario, este Pleno, entonces sí, señor consejero, Termine, será señoría. infeliz.